Ese tipo es raro, ¿viste? No sé, o sea, a mí todavía no... Ese es el típico... Siento que todavía tiene que pasar tiempo para evaluarlo bien, pero a mí me sigue pareciendo muy raro todo. Ese tipo le echa primero la leche y después el cereal, ¿viste? Sí, Sí, es de esos siempre. raros. Sí, Primero la siempre. leche y luego el cereal. Echa la leche y después el cereal y dices, bueno. ¿Sabes? ¿Qué onda, idiotas? ¿Cómo están? Muy buenas. Sean bienvenidos a su podcast favorito, No Seas Idiota. Su alternativa para informarse y desidiotizarse. Muy bien, muchísimas gracias, Iñaki. Segundo episodio. Segundo episodio. Espero que les haya gustado el primero. Sí, ya ojalá. tenemos feedback más o menos, ¿no? Sí, ya tenemos un feedback. El primero fue un buen comienzo. Con muy buen comienzo. Sí, pero ahora ya vamos con uno segundo, uno más denso. uno mucho más denso. Pero muy interesante y muy ad hoc a la situación. Muy de a hoy la en día. actualidad, ¿no? Muy a la actualidad. Muy a la actualidad futbolística. Muy a la actualidad Sí, de lo que le gusta a la gente, ¿no? Que es el futbolito, ¿no? ¿Te gustaba jugar fútbol cuando eras chico? De chico. Verga, siempre era muy malo, bro. Yo era malísimo. Bro, a mí siempre mi mamá... O sea, yo siempre de chiquito yo tenía el empeño de que quería jugar fútbol. Porque en Ajá. Venezuela, si tú no jugabas fútbol, eres raro. ¿Entiendes? O sea, en Venezuela, si con 12 años, si tú no jugabas fútbol y no tenías play o no jugabas play, raro. Entonces, yo años he jugado fútbol durante muchos años y nunca he dado la talla. Nunca. Uf, yo Literalmente, en Venezuela cuando te ponen de portero o de central, es que no juegas, literal. No, o sea, que no sabes jugar. Yo literal. era malísimo. En México, o sea, los malísimos nos ponían de defensa. Siempre. Y, o sea, yo tengo dos hermanas que son buenísimas en fútbol. Ok, Jugaron tu toda hermano- la vida. Tu hermano son buenos, ok. Son buenísimas y yo creo que ellas se llevaron ese gen de fútbol y a mí no me tocó nada porque son buenísimas. Sí, pero, o sea, a mí siempre me ha gustado el fútbol. O sea, yo siempre he seguido el fútbol, he sido siempre seguidor, pero soy muy malo. O sea, literalmente yo soy más de deportes de raqueta. ¿De Siempre- raqueta? Sí, siempre soy De más de pádel, deporte. ¿no? Sí. De pádel, jugué tenis también, taekwondo. Sí, si eres bueno en pádel. Sí, vamos a decir que sé jugar más o menos. Muy bien. Yo soy más de voleibol. Me encanta. Tú eres el más de voleibol. vóley. Tú eres más de Sí, vóley. sí, sí. No, y lo peor es que no hemos hecho nunca deporte en la universidad No. ni nada. No, la verdad es que no nos animamos. Tampoco nuestro salón se presta. No. La verdad que somos muy malos. Somos de cero deporte. Realmente damos todo el Sí, aura de que no, somos no. de cero deporte. Pero bueno, nada, y habrá que hacerlo algún día antes de graduarnos. Así es. Pero bueno, Iñaki, aquí estamos. Cuéntame, ¿tú tienes una pregunta para mí antes de empezar el episodio? Vamos a calentar un poquito. ¿Qué No, estás tomando? sí. ¿Qué estás tomando? A ver, Dime. estoy tomando porque otra vez estamos grabando en la mañana. Ajá. Entonces hay que empezar bien el día con un buen juguito de naranja, Sí, ¿no? Acá. un juguito de naranja. La gente que... No, vale, pero tómense una cerveza. Y yo que, bueno, tómatela tú a las 10 de la mañana. Tómatela tú a las 10 de la mañana, te quiero ver. Y te voy a ser honesto, creo que cometí un pecado. Mi juguito estaba medio caliente. Ajá. Entonces le Ah. metí un hielo. Ah. No soy fan de meterle hielo al jugo. Como que se corta un poco, pero... No, sí, es verdad. ¿Tú sabes que es medio red flag? ¿Qué? Tomar agua con hielo. Uf. ¿No? ¿No te parece? Sí. Como que no pega. Además, como que se mezclan sabores. Como O sea, que el agua también tiene sabor. O sea, exacto, sí. O sea, tú puedes determinar de verdad, o sea, cómo es una persona dependiendo de cómo sabe su agua. ¿Tú sabías eso? Ah, sí. O sea, no sé. típico que vas a casa de alguien, y que, bro, me das agua. Entonces ve cómo sacan la jarra de agua de la nevera. Claro. Y si sabe mal el agua, Uf, sabes que hay agua no que hay sabe peor mal. agua que agua sabor refrigerador. No hay peor agua. Sí. Que sabe a carne molida, agua pizza, weón. Qué asco. Literalmente, a carne molida. ¿Sabes? Entonces tú puedes determinar, literalmente, es un estándar. Guácala. Determinas qué tan... Sí. O ¿Qué tan el bueno? otro extremo, Sí. el que toma el agua caliente, ¿no? Ajá, sí. Bueno, pero vamos a volver al tema que ya nos fuimos. Bueno. Mira, mi pregunta es, Ok. a ti que dices que te gusta mucho el fútbol y yo he visto que te apasiona verlo y todo eso. Tengo miedo. ¿Cuándo y dónde fue la primera Copa Mundial de Fútbol? ¿Y cuántas selecciones participaron? Ok, mierda, eso es bueno. Ok. Es buen dato, ¿no? Sé quién la ganó, que es Uruguay. Ok. Realmente no tengo ni idea de dónde fue. Te voy a decir que fue seguramente en Alemania. No. Fue en Uruguay. Ah, sí. Mierda, Uruguay, Uruguay fue sede porque justo tenía muy buena racha de fútbol Ok. y además aprovecharon para conmemorar el centenario de la jura de la Constitución de Uruguay. Ok. ¿Y sabes cuántas selecciones participaron? ¿Cuántas?
Échale un numerito. Me pinta que son bastantes. ¿No? O sea, porque la historia siempre... A ver... 40. No. 13. 13. 13. ¿Y sabías que España no estaba incluida en esas No, 13? Vaya. Sí. ¿Y Venezuela? Tampoco. Mira, hasta Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Estados Unidos, Francia, México, Paraguay, Perú, Rumanía, Uruguay y la antigua ¿Y México tampoco? Yugoslavia. ¿México no, tampoco? México sí. Ah, verdad, México. Sí, verdad, sí, verdad. sí. Buen dato, buen dato. Buen dato, ¿no? No, estaba buen dato, estaba buen ¿Y dato. tú qué pregunta me vas a lanzar? La preguntita que te tengo es... No tiene nada relacionado... Bueno, tiene algo relacionado con el episodio de hoy, Iñaki. Ok. Pero es indirecta, es para que la gente vaya pillando dato aquí. ¿Cuál es la jornada, según entre los países de la OCDE? Ajá. ¿Cuál es la jornada laboral más larga y cuál es la más corta? A ver, yo creo que sabía, no sé si estoy en lo correcto, pero pensaba que México tiene la jornada laboral más larga. México tiene la jornada laboral más larga de los países de la OCDE. O sea, en México se trabaja un chingo, se tienen muy pocas vacaciones. Por eso me caga el típico mexicano que dice que somos una bola de huevones, porque eso es mentira. En México es el país que más se trabaja. Y el que menos se trabaja, no sé, ¿será un europeo? Sí, evidentemente ¿Es un será europeo, sí. Y Es Finlandia. No. ¿Es nórdico? No es nórdico, es No. más, a mí me sorprendió el dato porque yo creía que era que sí, Nueva Zelanda o Países Bajos, algo por el Ajá. estilo. Digo, según la OCDE, me tuve que meter en la fuente oficial, es Alemania, bro. Alemania, sí, 28 horas a la semana. Claro. Mira, qué interesante. La neta es que... 28 horas a la semana y la media de la OCDE creo que sí es 35 horas con 75. Wow. Sí, entonces España también está por encima de la media, creo. Sí. Sí, España Sí, está- a ver, aquí la verdad se ven más derechos laborales y a veces vemos que no, Ah, no. necesariamente... España está por debajo de la media, sí. Sí, se ven más derechos laborales aquí y vemos que no necesariamente se tiene que trabajar muchísimo para tener un buen rendimiento del país y Sí, todo eso, ¿no? Y hablo un poco mal porque México es la primera, o sea, con la jornada laboral más Sí. larga. Luego está Costa Rica, después Colombia, que de Colombia he escuchado que Sí, que también... también en ese sentido. Chile, y luego está Corea, que me imagino que es Corea del Sur. No Sí, creo que sea Corea me del Norte. imagino, Sí. me imagino. Pero bueno, eso fue mi dato. La verdad que tú me vas ganando, vas acertando todos mis preguntas del día y yo no atino ninguna, bro. La verdad. Ahí vamos. Ya Por seguro ahí. atinarás una. Pero bueno. Bueno, Iñaki, ¿qué te parece si nos adentramos en el tema? Creo Vamos que al tema. es salciante y puede ser interesante para nuestros oyentes. Cuéntame qué tenemos para hoy. Pues para hoy tenemos el caso de Qatar 2022. Es un mundial bastante polémico. Polémico. Desde la perspectiva de la FIFA, desde cómo se eligió que este mundial fuera sede, desde los derechos humanos que se violan en Qatar, hasta la organización del propio mundial, etcétera, ¿no? Entonces creo que para poder explicar o dar un poco de información sobre este mundial y todas sus polémicas, tenemos que primero analizar cómo funciona la FIFA, después los antecedentes de la FIFA con la corrupción y ya después aterrizar en Qatar 2022, Eso ¿no? es, yo creo que es prudente. Hacer un inciso de que es bastante información la que vamos a tocar o nos podemos equivocar en algún dato. Sí. Porque es bastante. Entonces nosotros como siempre le vamos a dejar las fuentes oficiales de la información que extraemos. Le vamos a dejar al Exacto. final del episodio también una serie de recomendaciones para que puedan indagar por ustedes, porque al fin y al cabo eso es lo que queremos nosotros. Nosotros queremos que la gente indague sobre los Exacto. temas que hablamos para que hasta nos puedan decir cosas que no sabíamos también. Justo. Entonces, bueno, nada, vamos a empezar con la carrera, el maratón. Empecemos. Vamos a Bueno, empezar. yo creo que lo primero que mencionar es como datos para entender la FIFA, ¿no? Entonces, muchísimas personas cuando les preguntas qué es la FIFA te dicen, no, es una organización internacional. Y no es ni siquiera una organización internacional. Es un actor internacional, o sea que una organización internacional para que se pueda establecer como organización internacional, digamos que una característica principal es que tenga una norma jurídica, una ley, un tratado, una carta, que esté como backed up por una norma jurídica internacional. O sea, que este tratado constitutivo, que tenga un tratado constitutivo o una carta como aprobada por muchísimos estados, cosa que no es así con la FIFA. Pero aún así, aunque no tiene carácter de organización internacional,
tiene muchísimo poder. Claro, tiene peso. Tiene mucho peso. Claro, tiene mucho peso. Y se considera actor internacional porque a pesar de que no es una organización internacional, pues tiene muchísimas influencias en las relaciones internacionales, en el comercio, en la política, en muchísimos aspectos y sabemos que mueve miles y millones de dólares todos los años. Y bueno, creo que es interesante ver cómo a partir de 2016 el presidente actual de la FIFA hizo una reforma porque digamos que no había mucha democracia interna en la FIFA, ¿no? Entonces lo que se busca es hacer una democracia, cambiar un poco las instituciones porque es muy interesante chance de comparar el funcionamiento de la FIFA o de organizaciones internacionales o de actores internacionales, los podemos comparar como con algunos modelos de democracia, ¿no? Okay. La FIFA tiene lo que se llaman los headquarters, que es como toda esta rama administrativa, tiene su secretaria general, que se encarga de la organización de los eventos, tiene su presidente, que el presidente y el secretario general salen de un órgano supremo que se llama el Congreso de la FIFA, donde ahí se representan todos los países, todas las asociaciones de fútbol de los países. Y también tiene lo que antes se llamaba el Comité Ejecutivo, que ahora es el FIFA Council, o sea, después de esta reforma que les comento, donde está el presidente, hay 8 vicepresidentes y 28 miembros del consejo. Y lo interesante es que antes los presidentes de la FIFA podían reelegirse un chingo de veces. Y ahorita les voy a explicar. Cero democrático. ¿Por qué? Cero democrático. Cero. Ahora, con la nueva reforma, pueden estar máximo los miembros, cualquier miembro, presidentes, vicepresidentes, miembros del consejo, todo eso, pueden estar máximo 3 periodos de 4 años. O sea, no más. Gianni Infantino fue como el Gorbachev de la FIFA. Ponle tú. Bueno, ponle tú. Le ponemos, ¿no? Ponle tú. Quiso democratizar una dictadura desde dentro, ¿no? Sí, ponle tú. Okay. Literalmente. Y bueno, con esta nueva reforma se supone que va a haber como más aparatos que busquen más ética, no sé, como comités de auditoría, comités que se encarguen de esta separación de poderes, como para que haya una democracia interna. Esto es lo que está en papel. Creo que todavía es muy temprano para saber si esta reforma funciona democráticamente o no, porque una vez más es un actor que maneja miles y millones de dólares. No, y tiene muchos grupos de interés también a su alrededor. También. Claro. Obviamente es el deporte, no tengo el dato, pero seguramente lo buscamos ahora, es el deporte más televisado, seguramente. Sí, no, sí, lo es, ¿no? Lo es. O sea, seguramente lo es. Y bueno, me dices que estas reformas se aplicaron a partir del 2016. 2016. Que fue cuando llegó Gianni Infantino, ¿no? Sí, él llegó justo cuando el expresidente polémico, Joseph Blatter, pues casi Buca. lo sacan, bueno, se sale, pero ¿por qué se sale? Bueno, la FIFA arrastra una serie de antecedentes que, por cierto, les recomiendo mucho el documental de Netflix que acaba de salir en noviembre, que se llama, creo que, FIFA Uncovered. Ajá. Igualmente Mari nos los puede poner aquí para que... Mari, te amamos. Nos va a poner aquí el documental. Bueno, se lo recomiendo mucho. Podríamos hablar horas y horas de todos los casos de corrupción y de todos los hombres poderosos que salieron de la FIFA con millones de dinero en sus cuentas y eso. Pero bueno, nos tardaríamos muchísimo. Entonces, le recomiendo mucho este documental. Lo que plantea básicamente el documental son como distintas etapas de corrupción en la FIFA y empieza desde el presidente de la FIFA, João Havelange, que fue un presidente brasileño, que fue quien empezó a promover muchísimo la FIFA, porque antes de la FIFA no era mucho, o sea, no tenía muchísimo peso como en la agenda internacional. Y lo que hizo este güey es decir como, pues, quiero extender la FIFA, quiero llevarla a África, quiero llevarla a muchísimas partes del mundo, y para poder tener dinero y tener como proyectos, empezó como a incluir muchísimas marcas dentro de FIFA que promocionaran FIFA y que promocionaran el fútbol, como Adidas, Coca-Cola, bueno, entre otras marcas. Y
como que empezaron a venderle los espacios televisivos del fútbol y de FIFA. Entonces eso empezó a generar muchísimo dinero. Se creó el International Sports and Leisure, que es como una empresa que se dedicó como a toda esta parte de la promoción de la FIFA, allá a la que se le vendían como los derechos de publicidad y todo eso. Y aquí es donde empezó la corrupción. Ahí empezó todo, ¿no? Sí. Ahí empezó lo bonito. Aquí empezó lo bonito. Bueno, después de... Y bueno, nos menciona el caso de corrupción de la International Sports and Leisure, sus vínculos con Adidas, muchísimos actores involucrados. Y luego también aterriza como en Joseph Blatter, ¿no? Después de venía Joseph Blatter, que Joseph Blatter es como el expresidente de la FIFA, que duró del 98 al 2015. O sea, un chingo de tiempo. Sí, si se supone que cada presidente debe... O sea, que cada mandato dura como 4 años. Ah, ok. Imagínate cuántos hubo. Okay, o sea, muchísimos. Sí. Muchísimos. Y bueno... También durante la administración de Joseph Blatter se sabe que hubieron muchísimos casos de corrupción, muchísimos actores bastante corruptos como Jeffrey Webb, Julio Rocha, Eduardo Lee, Jack Warner, que es como de los más polémicos. ¿Por qué? Él era el presidente, creo, de CONCACAF. Ok. Que CONCACAF, o sea, para los que no sepan, la FIFA se divide como Sí, eso es importante explicarlo. Sí, en 6 confederaciones. Sí, ¿Tú te la sabes? No, dila tú. Ok, bueno, está CONCACAF, que es la de Centro, Norteamérica y Caribe. O sea, digamos que cada país tiene su asociación de fútbol, confederación o como le llamen. Y juntas, regionalmente, forman un grupo de asociaciones nacionales y así se forma como la confederación regional. Entonces, está la CONCACAF, la que acabo de mencionar, está la CAF, que es la de África, está la UEFA, que es la de Europa, y que también incluye a Rusia, eso que Rusia pues tiene territorio en Europa y en Asia. Sí. Está la CONMEBOL, que es la de América del Sur. América del Sur, exacto. La AFC, que es de Asia, y la OFC, que es de Oceanía y unos territorios del sur de Asia. Ok. Entonces, bueno, este güey, el tal Jack Warner, pues eso, era presidente de la CONCACAF, fue vicepresidente de FIFA y fue ejecutivo, bueno, del Executive Committee. Y él era de Trinidad y Tobago, donde estaban las oficinas de CONCACAF, y tuvo muchos casos de corrupción en cuanto a intereses, porque yo creo que si analizamos dónde están los casos de corrupción en la FIFA, hay 2 factores principales, ¿no? Uno es sobre la elección de los presidentes, porque se elige a partir del voto de cada asociación nacional. Entonces ahí hay muchísimos intereses y muchísimo dinero que se reparte. ¿Por qué se reparte el dinero? Con el fin, supuestamente, de como impulsar el deporte como en esos países, ¿no? Sí. Como proyectos de desarrollo y todo eso. Y los otros lugares donde hay muchísima corrupción es en la elección del mundial. Eso es lo que te iba a decir. O sea, Entonces, justamente en la elección del mundial. Exacto. Es donde hay mucha corrupción. Es más, si tú ves los últimos 3 mundiales donde se han hecho. O sea, en Rusia, de alguna manera que de alguna manera tiene alguna influencia también, o debería tener alguna influencia. Brasil, quizás, también. Y ahora en Qatar. Entonces, a lo mejor tiene alguna influencia. Sí. En ese sentido. Totalmente. De hecho, bueno, el Jack Warner, pues por él y por Mohammed bin Hammam, que era una persona de la élite de Qatar que era miembro de la FIFA, por él se estalló el caso de corrupción de 2011, Sí. Donde como que salió a la luz todos estos sobornos que se dieron como para poder elegir a Qatar como sede de mundial. Sí. O sea, son más o menos... Eso hay un documental que lo explica bastante bien. Sí, el documental de verdad que lo explica. El documental lo explica bien, no fenomenal. lo vamos a explicar, pero sí ha habido una serie de sobornos por parte de las instituciones cataríes en cuanto a que yo no sé si te sabes exactamente cómo funciona. Yo no vi el documental, Iñaki sí lo vio, yo no voy a hablar de eso pero sí he visto algunos documentales y me he informado obviamente para este episodio y de lo que sé. Y es que hay un método, obviamente, de elección dentro de la FIFA para escoger la sede del Mundial. Y en el año 2010, que fue cuando se eligió a Qatar. Así es. Durante esos periodos, pues, obviamente, hay pruebas. Vamos a decir que hay pruebas porque las hay. Porque Sí hay gente que está en la cárcel por eso. Hay pruebas de que el gobierno catarí
le pagó a personas importantes de la FIFA para que pueda ser elegido como sea el mundial. Así eso, es. Eso es una realidad. Eso no es ni un mito ni una suposición. No, es una realidad. Es una realidad. De hecho, estuvieron sancionados algunos de estos representantes. Se sabe que el gobierno, bueno, no sé si el gobierno de Qatar, no me acuerdo bien si era el gobierno de Qatar, pero esta persona, Mohammed bin Haman, le pagó a ciertos... Sí. De África, creo que eran Sí, no, los, porque los era... representantes. lo que sí vi es que era muy obvio porque era cero interesante en el 2010. Hay que tener en cuenta, no tengo ahora la tabla, si la consigo, se las pegamos en el episodio. Pero, bro, la inversión que se le ha dado al Mundial de Qatar es por 10 más de la inversión que se le ha dado a cualquier mundial. Sí, es O el sea, más caro de la historia. Es una locura. Son 200 billones de La dólares. inyección de capital que se le ha dado y ni siquiera eso se ha ido en estadios, se ha ido en infraestructura de un plan que tiene Qatar hasta el 2030 para mejorar todo el país en cualquier aspecto. O sea, creo que hicieron estaciones de metro por toda la ciudad, parques, hoteles. Todo. Hicieron una isla, estadios. Ya vamos a contarles, pero hay un estadio, literalmente, es el estadio 974, que es también, que ya le vamos a hablar de esto del sport washing que está haciendo, que hacen algunos países, que está haciendo Qatar ahora mismo. Pero es para decir que de alguna manera también está aplicando a este mundial unas políticas sostenibles, diciendo que este mundial se va a desmontar, que está hecho con 974 piezas, que se desmonta y que pues se puede utilizar para Claro. otro tipo de cosas, pero ¿Hasta qué punto eso es sostenible? ¿Hasta qué ¿no? punto eso es sostenible? Porque realmente, ¿por qué vas a hacer un estadio para 7 partidos nada más? Porque es lo que va a estar. Creo que son 6 partidos en fase de grupos, que creo que hoy se juega justamente, el de hoy que estamos grabando. Y luego creo que un partido de octavos. Y después lo van a desmontar. Ni siquiera es que les van a dar un uso espectacular al estadio durante el Mundial. Porque no. O sea, 7 partidos y lo van a desmontar. Entonces, claro, todo este tipo de cuestiones como que es impresionante. Es una inyección de capital. Y Qatar era cero atractivo a ojos de todo el mundo hacer un Mundial ahí. Claro, ¿no? Entonces, claro, tenían que poner dinero de por medio. Totalmente. Para poder ser elegidos como Claro, y es que volvemos a eso, ¿no? Como que se hacen muchísimas negociaciones entre los presidentes de las confederaciones, entre los presidentes de las asociaciones nacionales y todo eso, como para que se pueda elegir tanto el presidente de la FIFA o también lo de las sedes del Mundial. Y justo aquí ya me acordé que Mohammed bin Hammam era el presidente de la Confederación Asiática. Por eso tenía tanto poder dentro de la FIFA y de influir en otros miembros de FIFA para que le den su voto y para que Qatar sea sede del Mundial. De hecho, sale en el documental, pero bueno, es interesante mencionar que él contaba como con una mano derecha con una mujer que se llama Faedra Al-Majid, que ella, después de los escándalos y todo eso, como que dejó de ser como la mano derecha de este señor y de estas élites de Qatar, y justo sacó a la luz que este señor le pagaba como $1 millón, más de $1 millón de dólares a varias personas dentro de la... $1 millón o más a varias personas para sobornarlos y que votaran a favor de él. Y también mencionó la influencia de Francia, Sí. ¿no? En esta Francia, elección con Francia, Sarkozy. Y luego que Qatar, después de que en Francia se celebró una junta de la FIFA, después de que se votara lo de Qatar, Francia como que daba mucho el approach y el aprobado de Qatar. Y casualmente después Qatar Airways, Bro. no sé si compró o financió el PSG, ¿no? Bro, es que de verdad ya mi relación con Francia y el fútbol de verdad que me molesta demasiado. O sea, todo empezó con Mbappé, que literalmente me abrió la herida y ya a partir de ahí empezó a investigar. Yo estoy 100% seguro que Mbappé, esto obviamente es bueno, no está fuera del Mundial. Todo el mundo sabe que Mbappé se iba a ir al Real Madrid hace unos meses. Y yo sé que de alguna manera él no se fue porque hubo algún tipo de presión por parte del gobierno francés y hubo algún tipo de presión por parte
de Qatar, que al fin y al cabo son los dueños del PSG y de muchos clubes importantes del mundo. De hecho, Mbappé en este mundial es el jugador más pagado. Sí, bro, o sea, es que una locura. 110 y obviamente millones. Mbappé tiene 22 años, le habrán ofrecido una cantidad de dinero absurda, le habrán ofrecido un proyecto deportivo absurdo. Obviamente no quieres quedar mal enfrente de una dictadura abiertamente reconocida, ni tampoco con su país, que es Francia, ¿no? Macron literalmente tuiteando, Mbappé no se va, Mbappé es francés. O sea, de verdad que es súper turbio todo y ya, obviamente hay que cuestionar hasta qué punto esto es deportividad. Totalmente. Es fuerte, parece un modo carrera de FIFA, de verdad. O sea, andan fichando jugadores, es absurdo, bro. Y bueno, o sea, ya como que le solté varios nombres que pueden ir buscando. También el caso de Chuck Blazer es súper interesante. Era otro ejecutivo de CONCACAF, donde tuvo muchísimas polémicas de corrupción y de hecho funcionó como un agente bueno, no como un agente de la FBI, pero sí lo usó la FBI como para tener más información y meter en prisión en 2011 a muchos de estos ejecutivos que se detuvieron durante esta polémica de la elección de Qatar. Pero bueno, les recomiendo muchísimo ese documental y creo que es hora de pasar, Santi, a que nos cuentes un poco más sobre la polémica, no solo la polémica de la corrupción, sino por qué es tan polémico este mundial. ¿Por qué dudar de Qatar? ¿Qué pasó en el proceso de construcción de Qatar? O sea, de los estadios y de las villas y todo eso, y etcétera. Sí. Cuéntanos. O sea, lo primero que hay que preguntarnos realmente es ¿qué interés tiene Qatar en hacer el mundial? Eso es interesante, o sea, porque realmente es una inversión muy fuerte. Quizás mayor va a ser de inversión que van a hacer en el mundial de lo que van a ganar. O sea, eso seguramente es así. Porque es una inversión con mucho dinero. Obviamente están ahí involucrados una serie de instituciones y países, pero ¿por qué le interesa? Realmente, miren, Qatar es una autocracia, eso no se lo vamos a ocultar a nadie. Aquí yo no les voy a decir según el Código Penal qatarí, no se le reconoce. Todos sabemos ahí, obviamente, un colectivo vulnerable son los homosexuales, las mujeres, los migrantes. Toda la LGBT. Obviamente, el derecho de reunión está restringido, el derecho político, de alguna manera, también está restringido. No vamos a entrar en esos temas, los podemos hablar hasta qué punto es moral o inmoral, pero eso es así, ¿no? Si quieren que les digamos que eso es así, o sea, la ley lo estipula así y es así, como la mayoría de los países del Golfo Pérsico, es así. Pero ¿hasta qué punto realmente Qatar le interesa esto? Hay un fenómeno que se llama sport washing, ¿ok? Claro, sí. Hay un fenómeno que se llama el sport washing que lo más reconocido fue en el 1936, los Juegos Olímpicos que llevó a cabo Alemania, la Alemania nazi, que llevó a cabo unos Juegos Olímpicos. ¿Para qué sirve? Para dar una buena presencia o dar una buena imagen de que todo está bien, nosotros somos un país liberalizador, para mostrar una cierta visibilidad de que está bien el país, ¿no? Que todo lo que se dice, las organizaciones internacionales, todo lo que dicen es mentira, que aquí se vive bien, que aquí se invierte, que aquí la gente vive bien, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que lleva haciendo Qatar desde toda la propaganda que ha hecho desde el 2010 hasta ahorita, y también muchos países que también son dictaduras como Irán o Arabia Saudita, ¿verdad? Que son dictaduras con mucho peso, que han hecho, por ejemplo, carreras de Fórmula 1, han hecho otros eventos deportivos de gran peso. Claro. Todo, ¿por qué? Para realmente dar esta buena presencia de que son un país que invierte y son un país progresista, digamos, o abierto al público, abierto a la comunidad internacional, digamos. Como que hay una polémica muy fuerte de si deberíamos permitir o no, aceptar o no que la FIFA invierta en proyectos en países con autoritarismo, ¿no? Sí, no es la primera vez que pasa. Y no solo la FIFA, bro. O sea, sí, no todas las comités de deportes, la FIA, que es la Federación Internacional de Automovilismo también, obviamente la mitad de las carreras, bueno, no la mitad, quizás me estoy pasando, pero gran parte de las carreras son, es más, la FIA, las carreras de Fórmula 1, por ejemplo, que estén aparte, cada vez se ven menos carreras en Europa. La Fórmula 1 por lo menos es europea. Sí. Y cada vez se ven menos carreras en Europa y cada vez se ven más carreras en países como Estados Unidos y países de Medio Oriente o del Golfo Pérsico, porque es donde más les interesa hacer las carreras, porque es donde más dinero tienen también. Claro, sí. Donde más dinero les van a dar por hacer las carreras. Pero bueno, en el año 2010...
Le dijeron finalmente a Qatar que iba a ser sede del mundial. Junto con Rusia, ¿no? Junto con Rusia, exactamente. Claro, y aquí vemos, digo, estamos muy sorprendidos ahorita con que el mundial se dé en un país donde hay dictadura, pero bueno, según el Democracy Index, Rusia también es dictadura, no, Sí. no lo digo yo. Y No, bueno, dictadura anocracia. No, según el Polity4, que es otro ok, indicador, ok. después hablaremos de indicadores en Vamos a otro hacer capítulo. vamos a hacer un episodio de indicadores súper divertido, ¿verdad? Súper divertido. Súper divertido, vamos a hacer un episodio. Y estos no son los únicos casos donde hubo Sí. mundiales en dictaduras, ¿no? También está el ejemplo de Argentina durante la dictadura de Videla. Los 2 mundiales en México se hicieron durante durante el durante el Yo creo prismo. que es la mejor mascota del mundial. Justamente lo estaba ¿Sí? discutiendo. ¿Tú has visto la mascota del mundial ¿cuándo fue el de México? Hubieron 2. Ajá. En el 86 Creo que fue en el... y en el 70. Yo no sé cuál fue, bro, que la mascota del mundial era como un chile con sombrero. Sí, bro. sí. Es chistosísimo. Te lo juro. Está buenísimo. De hecho, salió en El otro día vi un video de que top 10 mejores mascotas del mundial, bro. Y te lo juro que esa era la primera y estoy 100% de acuerdo, bro. Y viste, el de España era Una naranjito. naranja. Naranjito, bro. Es medio meme, pues. Se respeta, meme. pero bueno, que vamos a ir al tema. Sí. Bueno, se les dio la responsabilidad y obviamente ahí empezó ya la construcción de estadios porque, repito, Qatar no tenía infraestructura alguna para llevar a cabo un mundial. No. No la tenía, de verdad. Y obviamente uno de los requisitos que impone la FIFA para que un país sea sede es que tengan que tener una cantidad de estadios con una cantidad de capacidad Claro. de personas, con unas ciertas infraestructuras llamativas al público, al turismo, tal. O mínimo con objetivos viables. O con unos dentro. objetivos al futuro. Sí. Del 2010 hasta el 2022 tienen 12 años para hacer eso y una inversión muy grande por delante. Y bueno, ¿qué pasa? Que obviamente estamos hablando, como ya había comentado, de una dictadura en donde se vulneran los derechos a los colectivos más que ya había comentado, el colectivo LGTBI, las mujeres y sobre todo los migrantes, que es lo que quiero tocar, que yo creo que de alguna manera no se le ha dado mucha voz. Y son las personas que de alguna manera han sufrido o han estado sufriendo durante mucho tiempo y realmente no se le ha dado un canal de información. Claro. Bueno, en verdad a nadie se le ha dado canal de información. No, bueno, claro, obviamente. Pero en lo relativo, digamos que al mundial, a la construcción del mundial, los migrantes tienen un papel muy, muy importante, ¿no? Sí. Según varias organizaciones internacionales y varias ONGs también, se afincan en un estudio que me habías comentado que quién lo había llevado a cabo. The Guardian. The Guardian, exacto, el diario The Guardian. Ajá. Que estipula que según una investigación con las embajadas y distintas instituciones se ha llegado a la conclusión de que entre 6.000 y 7.000 personas, no, 6.500 y 7.000 personas. Eran 6.751. Sí, Ajá. bueno, exacto. Personas han fallecido durante la construcción de la infraestructura para el Mundial, sobre todo en los estadios. Han perdido la vida. También ha habido muchas denuncias de familiares de estos trabajadores. Que en su mayoría, por no decir la mayoría, porque hay que recordar que Qatar es uno de los países, creo que es top 3 o top 2 países con más proporción de migrantes en su población, Sí. teniendo un 77,3% de personas migrantes. O sea, esto es interesante. Esto es lo que indica que el otro 33% es que concentra el poder prácticamente. Sí. Del resto son migrantes, su mayoría de provincia de Bangladesh, India, que vienen a buscar trabajo. Claro. Porque hay que decir que también tras la liberalización que ha pegado Qatar, sí, vamos a decirlo entre comillas, Sí. porque obviamente la FIFA y las organizaciones internacionales van a hacer un poco de presión a Qatar, ya que va a ser la sede del Mundial, a que liberalice un poco la ley y introdujo una reforma laboral en donde erradicó el sistema del kafala, que es el sistema con el que se trabajaba antes en Qatar, que significa que si tú quieres ir a trabajar a Qatar, tienes literal una persona catarí que es responsable legalmente sobre ti. Y él dice cuánto tiempo vas a trabajar, cuándo vas a dejar de trabajar, dónde vas a trabajar y cuándo puedes salir del país. Uf. Eso supuestamente se radicó, supuestamente, con la reforma laboral. Se estipuló también un salario mínimo, cosas básicas, ¿no? Pero antes de esto, obviamente, Claro. se trabajaba así y parte de la construcción de la infraestructura mundial se hizo bajo este tipo de sistemas. No, y bajo claro. unas condiciones pésimas. Hay que recordar que Qatar
uno de los países más calurosos del mundo. Es más, se tuvo que cambiar el horario del Mundial, se tuvo que cambiar completamente. Normalmente el Mundial se juega... En verano. En verano, en julio. Claro. Y este se juega en noviembre, diciembre por el calor que hace en Qatar. Entonces, son cuestiones que han pasado y pasan. Y hay muchas denuncias abiertas sobre esto. Y realmente no se le sigue dando voz. O sea, y además que, padrísimo que mencionen una reforma, pero se sabe que no tiene una buena praxis. O sea, qué bonito lo que pongan en papel o el plan que dicen en los medios. Sale mucho el tal Hassan Al-Thawadi, el secretario general de Qatar, bueno, del Mundial en Qatar. Sale muchísimo en los medios diciendo de la reforma laboral que ya vieron. Y no es cierto, los migrantes siguen en una posición súper vulnerada. Las cuestiones de salario, o sea, hay algunos que ni siquiera les llegó el salario que les prometieron. O sea, hay medio... O sea, yo les recomiendo un mundial... mundial ahora, les recomiendo un mundial. Si les recomiendo un mundial es el del 2010 con el Gol de Iniesta. Pero lo que les quiero decir es que les recomiendo un documental. Iñaki recomendó el de Netflix. Yo les voy a recomendar uno que salió hace poquito, que es de W Documental para los españoles. Ok. Que es creo que si no me equivoco, es un medio de comunicación alemán. Pero bueno, eso es occidental, digamos. Y es un trabajo de campo. Una periodista fue a Qatar a ver cómo está la infraestructura, cómo se ha construido todo, cómo están los trabajadores y todo eso. Y realmente ella cuenta lo que vivió. Wow. Cuenta lo que vivió y dice, mira, yo vi esto, no me dejaron hablar con mujeres, no me dejaron entrevistar a trabajadores, vi las condiciones laborales, hablé con periodistas cataríes. Qué fuerte. Con profesores universitarios de universidades occidentales. Y te cuenta todo, te cuenta todo y es fuerte y obviamente es bastante complicado claro. todo. Entonces le recomiendo también ese documental y bueno, nada, también hay mucha hipocresía, ¿no? Totalmente. Creo que por parte de todo el mundo, pero sobre todo, no sé, por las declaraciones quizás que ha hecho la FIFA, sobre todo Gianni Infantino, que es el presidente actual de la FIFA, bro, no sé. No hay como una posición clara, obviamente sus intereses están en hacer el mundial y que no haya controversias, pero... Sí, como que limpiar todo, pero creo que está muy difícil de tapar el hueco, o sea, realmente la polémica tan grande. Sí podemos apreciar que ha habido una cierta... como un cierto, consenso entre el gobierno catarí, lo que quiere la población con respecto al mundial, y es que se pueda beber, que pueda ir todo el mundo, tal. Sí permiten que los homosexuales vayan a los partidos de fútbol, pero no pueden manifestarse, ni pueden ponerse lo que les dé la gana. Claro, entonces yo creo que eso es peor. Sigue siendo mal. O sea, obviamente sigue estando fatal. Sigue estando fatal. Repito, o sea, es un país con unas ciertas leyes que realmente son cero democráticas, entonces yo no diría que son del todo consensuadas, ni siquiera diría, no sé. No, son entonces, autocráticas. Son autocráticas, entonces yo no voy a respetar eso de alguna manera. No, es que no, personal, está mal. Pero sí, esa es la realidad, entonces no... Es complicado, o sea, Gianni Infantino obviamente un día antes del Mundial literal le estaban lanzando todo eso en una entrevista. Y él empezó a decir como que dándose golpes a la espalda, siendo él suizo e italiano, suizo-italiano, diciendo como que por las cosas que los europeos han hecho al mundo durante los últimos 3.000 años deberían estar disculpándose otros 3.000 antes de empezar a dar lecciones morales a la gente. Como que... No. O sea, es la típica excusa como que desviar la pregunta. Sí, no, y creo que también salió ahí un... Brian Swanson. El de comunicación, ¿no? El de comunicación, la FIFA. Que es un hombre gay. O sea, y que dijo, soy gay, estoy aquí en Qatar, estoy de privilegio y sé que Qatar va a aceptar. Obviamente aquí hay obviamente el dinero está de por medio de... A mí tapar eso diciendo, soy gay, estoy aquí desde el privilegio, o sea, se me hace bastante hipócrita. Sí. Es como, no sé, en esos casos donde el papel de la mujer también está vulnerada y dicen, ponen a una mujer de representante y dicen como... bueno, somos 25,000 hombres aquí representados. Hay una mujer. Literal. Ya la mujer está representada. No es cierto, así no funcionan estas cosas. O sea, es la cosa más hipócrita que hemos visto. Sí. No solo por o sea, de parte de los derechos del colectivo LGBTQ, no solo por la parte de el papel de vulneración que tiene la mujer, sino que también por lo de los migrantes. Y volviendo a los migrantes, creo que hay muchísimos videos, ¿no? Sí. Que puedes ver la situación
¿Cómo viven los migrantes? Este documental que les digo, puede entrevistar a algunos trabajadores y les preguntan, tipo que hay personas, no, repito, casi todos son migrantes de países muy humildes, como es Bangladesh, o también la India, vamos a decir hasta qué punto es humilde, pero de la India vienen a trabajar porque de alguna manera en Qatar les pagan más, por condiciones laborales pésimas, pero les pagan más por hora trabajada, pero al fin y al cabo, bajo unas condiciones climáticas adversas muy complicadas, comparten cuartos con 40, 50 personas. Sí. Entonces es fatal. Y realmente no tienen derecho alguno. Es una situación, y vamos a hablar un día, un episodio sobre esto, sobre la esclavitud moderna. Sí, claro. Es un ejemplo claro sobre una esclavitud. Totalmente. O sea, si no tienes la decisión de salir del país cuando quieras, dejar de trabajar cuando quieras. O sea, yo aquí ahora en Occidente, a mí me pueden contratar en X sitio. Y si yo me quiero ir, digo renuncio, nadie me puede detener. Pero las cosas son distintas, y eso es también lo que queremos decirles, que a veces nosotros miramos mucho las cosas de Occidente y hay que verlas desde otras perspectivas también para entender las situaciones. No, totalmente. Además, eso de que, o sea, chances si los migrantes se ven obligados un poco a ir a trabajar a Qatar y todo eso porque creen que les pagan más, pero muchísimos de estos se vieron como involucrados en un ciclo donde ni siquiera les llegaba ese salario que les prometieron. No, claro. Encima tenían que pagarle a agentes desde sus países de origen le tenían que pagar a agentes como para que pudieran tener ese contacto con las autoridades de Qatar, para tener un acceso a ese trabajo. Luego llegar ahí, te gastaste un chingo de dinero en lo de la gente. Llegas ahí, no te dan tu salario. Estás viviendo en unas condiciones precarias, en un cuarto con 12 personas. Muchísimos de los muertos, un estudio de Nepal, vieron que muchísimos de los muertos tenían problemas en los riñones, y que muchos trabajadores regresan con problemas en los riñones porque creen que el agua que toman no está bien purificada. Lo que estamos comentando del agua. Sí, literal, lo del agua. Busca el agua ahí. Literal. Y entonces como que muchos se ven obligados a quedarse ahí por el tema de dinero. O sea, de verdad que es una situación horrible. Es una situación que nos sorprende porque está pasando en el Mundial, pero es una situación que pasa en muchos otros aspectos. Y con los datos que mencionabas sobre los 6.751 casos confirmados de muertos, estos son los registrados a través de embajadas. Sí. Hay más. Hay más, claro. No se registró en ese estudio de The Guardian el caso de los migrantes de Filipinas y Kenia, que también son algunos que y también fueron. Obviamente, tras el Mundial, obviamente Qatar tuvo que aceptar que algunas instituciones internacionales entraran al país. Dejó que la OIT, la Organización Internacional de Trabajo de las Naciones Unidas, entrase a Qatar y tener una oficina gigantesca. Y bueno, me pareció un poco extraño porque en este documental que les digo, que se los dejaré en la descripción, que les digo, bueno, esta periodista entrevista como que al encargado de la oficina de la OIT en Qatar, y les dice como que evaluamos esos datos que han arrojado bastantes organizaciones y organizaciones internacionales. Ajá. Y tal, de 6.500 personas fallecidas durante la construcción, y no, desmentimos ese dato. Realmente, según nuestras estadísticas, han muerto solo 51 personas. Dudoso. Hay que decirlo porque bueno, es la OIT al fin y al cabo, pero bueno, dudosísimo. Sí está dudoso. Sí. O sea, sí está dudoso porque bueno. Claro, no sé, aquí como que hay que plantearse muchísimas cosas, ¿no? Porque, sobre la reforma que les estaba comentando hace rato que el actual presidente Infantino llevó a cabo, como que para cambiar todos estos órganos de la FIFA, para que haya menos corrupción, para que haya más rendición de cuentas, para que haya más democracia. O sea, qué padre. De hecho, hasta puso una cuota que debe de haber al menos una mujer por cada confederación en el consejo. Pero, ¿de verdad en la praxis va a ser democrática? Sí, es raro, bro. Ese tipo es raro, ¿viste? No sé, o sea, a mí todavía no... Ese es el típico... Siento que todavía tiene que pasar tiempo para evaluarlo bien, pero a mí me sigue pareciendo muy raro todo. Ese tipo le echa primero la leche y después el cereal, ¿lo viste? Sí, es de esos raros. Primero la leche y luego el cereal. Echa la leche y después el cereal y dices, bueno.
¿Sabes? Como que así se hace. ¿Estás seguro que se hace así? Sí, sí, ¿sabes? sí. Se toma un café y luego se va a lavar los dientes y le queda el aliento de café todavía. Es de eso. Literal. Es es Pero eso, sí, es ¿no? eso. Hay muchísimos temas, muchísimas polémicas dentro de la FIFA, desde la representación de las mujeres dentro de la propia FIFA, desde, por ejemplo, no sé si sabías que creo que todavía no se celebra una Copa de Confederaciones de mujeres. Creo que todavía no se celebra. Sé que se celebra la Champions, la Eurocopa. Desconozco Y el Mundial. el Mundial. Sí, exacto. Pero creo que no hay mundial de futsala, ni de fut playa, ni Copa de Confederaciones de Ok. Mujeres. Entonces Y hay, no hay, s- hay mucho y que no hablar sé- de la FIFA. Muchísimo. no sé si hay Copa América. O sea, la Copa América es de Sí. Latinoamérica. Sí, como sí. la Eurocopa o de No, mujeres. no No lo lo sé. sé. No lo he visto, no lo he escuchado. Sé que existe la Eurocopa de mujeres. Eso sí, porque sé que España es top. Y felicito ahí. Aquí un saludo a las jugadoras de España que Son nos están viendo. buenísimas. Estoy seguro que nos están viendo ahí. Pero bueno. Son unas cracks. Polemicón, la verdad es que es polemicón. Muy Y bueno, polémico. pero no hay que quitar de mérito porque también hay mucha gente que le está lanzando a los jugadores. Bueno, también hay gente que le está lanzando a cantantes, también hay gente que eso sí lo puedo entender. Yo creo que es una postura muy personal. Yo creo que como cantante, yo siempre creo que tienes un público y tienes cierta responsabilidad. Ok. Soy de esos. Maluma, baby. ¿Qué piensas de Maluma? Híjole, a mí Maluma, bueno, ¿Tú has escuchado la canción de Maluma con Jason Derulo del 2014? no. Nah, bueno, chico. ¿Malísima? Marico, te lo juro. Tantos países, baby. No, o sea, malísima, bro. Tan mala que ni siquiera me ¿Tú llegó, dices yo ¿Tú creo. dices que es mala, Mari? Sí, ¿verdad? Sí. Malísima, bro. ¿Tú te la lo juro. escuchaste, Fer? La ¿La canción de de Maluma? Jason Derulo de Maluma, ¿no la has escuchado? No. Malísima, No, entonces. no, malísima, bro. Se la dejo en la descripción también. Pero bueno, lo que les comentaba es que no le hay que lanzarle a los jugadores, porque al fin y al cabo hay muchos jugadores jóvenes que el mundial es cada 4 años. Máximo en una carrera Sí. deportiva puedes jugar 4 mundiales. Sí, totalmente. Y tienen que ir, o sea, tienen que ir porque es su país, al fin y al cabo lo quieren representar. Hay muchos que Y tienen hay opciones muchos de que no se ganar. pueden esperar 30 años porque es su oportunidad y ya está. Y exacto, o sea, ya está. o Y sea, también que, again, es o el sea, último mundial de Leo. Exacto, y depende del país, del proceso de selección de cada país. O Claro, sea, ¿no? podemos generalizar No, todo y obviamente al atleta. hemos visto manifestaciones, o sea, Sí. muchos jugadores sobre todo de países europeos se querían poner brazaletes en apoyo a la comunidad Sí, lo LGTBI. hizo el equipo de Alemania. Y las instituciones catarís dijeron que los equipos que se los pongan, Iban a tener tarjeta amarilla sanción. cada uno. No, así no fue. Claro que sí. Fue así. A ver. El brazalete Ajá, ajá. iba a ser para los capitanes. Ajá. ¿Qué sucedió? Que Qatar, con apoyo de FIFA, decían que si los capitanes llevaban eso, les iban a sacar amarilla. Bueno. Pero había un vacío. A mí me pareció legal. Había un vacío Ah, legal. ok. ¿Y quién se aprovechó? Que no era... O sea, que ese comunicado iba específicamente para los capitanes, no A los jugadores. para los jugadores. Entonces Entonces, se lo puso a huevo... Todos menos el capitán. Claro, a huevo vimos el equipo de Alemania con el brazalete y con la boca tapada. Buenísimo. Bueno, un saludo a Alemania que los descalificaron Y- ayer. ¡Vamos, España! Y decían... Y bueno, básicamente No, y se decían taparon que la les boquita. iban a cobrar Se taparon la boquita. ¿viste? Ajá. Se taparon la boquita como callado. Y también otra cosa que pasó ahí, los de Gales, los aficionados de Gales llevaban unos gorritos con la bandera No, y LGBT y los hicieron tirarla antes de entrar al... O sea, es una hipocresía. no, es una hipocresía pero durísima. a mí me Obvio. parece lo más cool es lo de Irán que no cantan su himno nacional en protesta. Obviamente también Claro, en, de Irán todo están lo que pasó. En Irán Uy. están sucediendo cosas Otro catastróficas. capítulo. Otro capítulo explicándolo Irán. Catastróficas en Irán, sobre todo en derechos de las mujeres. Y obviamente Irán está jugando en Qatar, entonces es todo como muy revuelto. Y los jugadores de Irán decidieron que cuando suene su himno nacional no le iban a cantar porque no se sienten orgullosos de eso. De Entonces, eso. eso está cool. Pero bueno, no sé, Iñaki. ¿Quieres que terminemos este tema y pasamos a...? No sé, ¿no tienes una cifra más, un dato más? No, yo creo que... Yo tengo aquí unos de Forbes de Lánzalos. los millones. Bueno, como mencioné, este ha sido el mundial más caro. Sí. 200 billones de dólares, que en español serían 1.000 millones 200 mil millones de Ajá. dólares, creo.
Salió 15 veces más caro que Rusia. 15 veces más caro que Rusia. O sea, chale, ¿oíste? El jugador más caro es Mbappé. Y creo que el sponsor más caro es el de Nike. Y además, el país que gane, ¿cuántos millones de dólares crees que se lleve? Marico, no sé, bro. O sea, no tengo de pana ni idea. Tú échale, güey. Estímale. No sé, bro. Es que siento que lo que diga, vamos a quedar corto. 200 millones, 300, no sé, bro. No 42 millones. 42 millones. 42 o bueno, millones. Mbappé cuesta 200 millones, pues. Aunque tengas una idea. Sí. Bueno, el Forbes ponía 128, pero claro, es una estimación. No, Bueno. no sé cuánto. No, de verdad que es un mundito y bueno, todo eso, obviamente la FIFA es súper Extenso. oscura y extensa. Y ya les mencionamos varias fuentes. Son muy fáciles de ver. Véanse el documental, véanse el video que les puso Santi. Porque, como les dije, podríamos extendernos sobre cada cosa, sobre la corrupción, sobre la esclavitud moderna, sobre el papel de la mujer, sobre todos los temas, las polémicas que tiene, pero es muy extenso. Entonces yo les recomiendo que investiguen más para hacerse un poco más conscientes de qué está pasando. Y bueno. Que yo creo que tú estás evitando hablar de la realidad, viejo. ¿Qué realidad? ¿Qué le pasó allá a México? ¡Ya sé! ¿Qué le pasó allá a México, pues? Pues perdimos. Ajá. Mira, Yo voy a confesar, voy a hacer una confesión. A confesar. Híjole, me van a odiar. ¿Por qué? Porque en mi quiniela le atiné al marcador, cabrón. Soy malísimo, soy el peor. Me van a odiar, me van a cancelar durísimo. Cancelado. Iñaki, cancelado. FIFA Iñaki, cancelado. Literal. Le atinaste. El primer tiempo nos estábamos defendiendo bastante bien. Sí, y luego caímos, Qué mal, bro. Pero bueno, güey. Ojalá le ganemos a Arabia Saudita por muchos goles. Ujú. Y ojalá pasemos a la siguiente. Complicado. Y ojalá este mundial también pasemos del quinto partido. Ojalá, por favor. Pero ¿sabes qué? Quiero saber qué aprendiste esta semana. Bueno, mi dato es... O sea, no... Lo aprendí porque literal lo vi, pues. Y me quedé impresionado porque no lo sabía ni siquiera. Durante el enfrentamiento de este mundial de USA contra Inglaterra, Estados Unidos contra Inglaterra... Ajá. Bro, el colegiado, el árbitro principal, era venezolano. ¡Guau! Bien ahí. Tú que te estabas metiendo Representación venezolana en el mundial. Bien. que Venezuela no había ido al mundial. Mira, estamos, literal, del cuerpo colegiado de arbitraje en ese partido, que eran 5, sin contar 2 del VAR, 3 eran venezolanos. ¿Tú sabes? ¿3? Sí, señor. Bien. Sí, señor. ¿Y habían mexas? Lloré. ¿Ah? ¿Habían mexas? O sea, No, que creo que el otro era brasileño Ok. y el otro era una mujer. Bien. Era una mujer, creo que era de Japón. Ok. Entonces, está bastante bien, pero bueno, o sea, el venezolano le puede decir, Harry Kane, no. Puede ser así. No gol. Puede ser así. Le puede dar Harry Kane. Le puede dar así. Bueno. ¿Y tú qué aprendiste? Yo aprendí, estaba viendo unos datos y a ver, te voy a lanzar la pregunta porque está bueno. A ver. ¿Sabes cuál es el país que tiene más psicólogos per cápita? Venezuela. No. Es que, Mari, me vas a decir que en Es latino, es latino. Demasiado Es psicólogo. latino. Todo el mundo estudia psicología ontología. Y todos lo presumen, marico. Es increíble, bro. Deja de montar la foto tú operando el diente, hermano, ya. ¿Es latino? Es latino. México. No. No sé. Dile. No, Argentina. Argentina. En 2012, según la fuente es la UBA, la Universidad de Buenos Aires, en 2012 registraron 202 psicólogos por cada 100,000 habitantes. Es muchísimo. Sí, está alto. Es muchísimo. Y yo sí tenía esa idea como que los argentinos, muchísimos son psicólogos. Como que... ¿Sí? ¿Tenés esa idea? Sí. No. O como que a todos les gusta el No psicoanálisis. lo tengo ahí, ¿ves? Siento. No lo tengo ahí. ¿No? No. Yo sí. ¿Sí? Yo sí. No lo tengo ahí, pero bueno, interesante dato. La verdad que es bastante interesante, ¿no? Sí. Bueno, Iñaki, ¿sigues manteniendo que Brasil va a ganar el Mundial? Hoy juega. Vamos a Rocío, verlo. mi amiga argentina, me va a odiar, pero yo creo que Argentina sí. no va a ganar, te lo puedo jurar. Va a ganar de Españita. Aquí lo digo hoy, 28 de noviembre, lo va a ganar Españita, para que sepas.
¿Tú crees? Sí, lo va a ganar Españita, 100%. Y después del partido de Alemania los Lo sostienes. va a ganar Españita con gol de Morata. Tú vas a ver. Contra Francia en No, la final. ¿sabes algo interesante? Dime. Que, digo, ojalá salga un estudio o algo así después de esto. Con los resultados que estamos viendo de ciertos partidos en este mundial, Chance está como cerrando un poco más la brecha, Sí. entre estos... Eso es interesante hablarlo también. ¿No? O sea, Países buenos se ha y malos. notado últimamente, sobre todo en competiciones de países, que esa brecha se ha estado cerrando. En el 2018 la final fue Croacia-Francia. Croacia, un país Sí. muy humilde, uno de los países más empobrecidos de Europa. Llegó a la final, entonces eso tiene bastante mérito. Y vemos que países pequeños han tenido mucha competitividad en el fútbol. Entonces, sí, les están enfrentando cara Sí. a las grandes potencias futbolísticas. Sí, incluso, o sea, hemos visto que Japón se está defendiendo muy bien. Creo Ajá. que Senegal también, ¿no? Marruecos le ganó Marruecos a le Bélgica. ganó a Bélgica, bro. Ajá. Bien. Buenísimo, buenísimo. Bien, Buenísimo, bien, buenísimo, buenísimo. bien. Y bueno, Arabia Saudita, Argentina. ¿Qué pasó? Se le coló Leo. Pero bueno, Iñaki, bueno, yo voy a hacer un poquito de housekeeping que nos dice al principio del episodio, importante porque ya tenemos 200 y pico seguidores, ¿no? Bien, pero importante que nos sigan. Nos tienen que seguir en YouTube, por compartiendo. favor. Nos tienen que compartir, de verdad. Nosotros somos demasiado buena gente. Tenemos un equipo súper, súper bueno detrás de todo esto. Por favor, síganos en YouTube, síganos en Instagram. También vamos a empezar a subir en TikTok algunas cositas interesantes, Sí. en Twitter también. Y bueno, obviamente sintonícenos todos los domingos en Spotify y en YouTube. Por favor. Son bienvenidos. Y bueno, Iñaki, ¿tienes algo más que decir? Nada más que decir. Bueno, nada, que disfruten y hasta el próximo domingo. Hasta luego.